¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa de Entre Tejas, en que estamos visitando la escuela o la facultad ahora de música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Les voy a contar un poco cómo llegué aquí. Unas semanas atrás recibí una invitación para un concierto de un compositor mexicano que se iba a dar en uno de los auditorios importantes de Tuxtla, en el centro, el Francisco I. Madero. Y pues fui porque me llamó mucho la atención que decía compositor Luis Navarro. Yo pensé en un compositor mexicano, por supuesto, y me puse a pensar también en Blas Galindo, en Silvestre Revueltas, en Pablo Moncayo, en fin, pero Luis Navarro no lo conocía. Entonces, también fui por eso, dije, bueno, vamos a ver qué se está haciendo en la composición en México en la actualidad. Llegué, me llevé una gran sorpresa porque escuché un magnífico jazz y bueno, no había lamentablemente más información del director, y al terminar el concierto, que la verdad para quienes fuimos a él fue sorprendente, cautivador y maravilloso en realidad, una jovencita que estaba delante de nosotros comentó: bravo maestro, bravo. Y entonces le dije, oye, ¿a poco es el compositor acá? Sí, claro, es el maestro Luis Navarro, el que está justamente tocando el bajo. Él es el compositor y el director de la orquesta. Entonces mi sorpresa fue mayor, por supuesto. Terminó el concierto, me presenté con el maestro Luis Navarro. Me sentí muy orgulloso de la obra musical de este compositor mexicano y decidí proponerle que hiciéramos esta entrevista. El maestro Luis Enrique Navarro López nació en Culiacán, Sinaloa, el 19 de junio de 1970. Es compositor, arreglista y maestro de estudios en jazz. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, institución en la cual obtuvo el título de licenciado en jazz con especialidad en contrabajo. Encontró en la composición y el arreglo una gran pasión, como lo demuestran los trabajos realizados desde los años 90 hasta la fecha. Su trayectoria profesional como compositor inició en el estado de Quintana Roo, al ser beneficiado en un par de ocasiones con la beca de jóvenes creadores, con el proyecto de composición orquestal Rapsodia Mayas, 1996, y por 6 composiciones de estilos contrastantes con diferentes formatos instrumentales, Tributo a Quintana Roo, en el 2002. Bueno, el maestro Luis Navarro se ha presentado también en otros países, por supuesto, entre ellos Brasil, Chile, Perú, Guatemala. También a mí me sorprendió muchísimo que es autor de 116 obras musicales. Hizo la propuesta de la creación de un cuarteto de jazz en la Escuela de Música de la UNICACH, a donde llegó afortunadamente en el 2006 y donde ha formado ya varias generaciones de alumnos, y su pasión continúa con la enseñanza, por supuesto, pero su trabajo como compositor debería comenzar a reconocerse, a escucharse por todos lados. Yo le decía a él en el momento en que tuvo la amabilidad de recibirme en este salón de la Escuela de Música de la UNICACH, que ahí está la función de los promotores culturales, para promover y difundir el trabajo creativo de nuestros artistas. Vamos a charlar en esta ocasión con el maestro Luis Navarro. ¿Qué tal, maestro Luis Navarro? Muchas gracias por recibirnos acá. Estamos muy orgullosos de recibir en Entre Tejas TV la presencia de un compositor. Yo creo que pocas veces tenemos oportunidad de charlar, de conocer, y yo creo que nos va a dar algunos adelantos de su trabajo, lo que ha hecho, y sobre todo este momento tan especial en que el compositor planea la música, la prepara y la pone también en el pentagrama. Yo creo que eso será muy interesante. Maestro, ¿por qué llegaste a Chiapas en el 2006
a la UNICACH? Es buena pregunta. De entrada, agradecerte, Luis, que tengas este espacio y hagas esta difusión para los creadores que vivimos aquí en Chiapas, porque es importantísima. Si no es por estos momentos, realmente no somos considerados. En el 2006, el 2005, remontándonos al año 2005, en Quintana Roo, que es donde estaba viviendo con mi familia, mi esposa y mis hijos, hubo un huracán famoso, Vilma, categoría 5, que impactó en septiembre del 2005 las costas de Quintana Roo y destruyó todo a su paso. A los 3 meses de que pasó eso, en diciembre, sin luz, sin agua, sin alimentos, pues decidimos, mi esposa es de acá, afortunadamente sus padres, mis suegros viven en Cintalapa, y decidimos venir a probar fortuna aquí en diciembre del 2005. Y bueno, la verdad que Chiapas nos recibió con los brazos abiertos, porque llegando sin conocer realmente a nadie más que a la familia de mi esposa, tuvimos oportunidad de trabajar en la Escuela Federal Rodolfo Figueroa Esquinca en Cintalapa, y a los 3 meses ya venir aquí a la UNICACH. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la formación de los alumnos, de los muchachos con respecto a la música? Es decir, se habla, por ejemplo, de que Oaxaca es un estado musical. ¿Cómo los has encontrado en cuanto a materia prima? Fíjate que yo creo que en la República Mexicana, porque yo nací en el norte, yo nací en Culiacán y tuve oportunidad de vivir en Monterrey, Ciudad de México, ahí me formé, estuve 15 años viviendo en Ciudad de México, y bueno, perdí el acento y perdí muchas cosas de mi lugar de origen, pero sí pude ver, observar y escuchar. México es un país culturalmente hablando riquísimo, y en lo que se refiere a música es potencia. Pero Chiapas, Oaxaca tienen algo muy, muy particular, y yo pienso que es el núcleo familiar. La familia como institución en Chiapas y Oaxaca es tan unida, es tan arraigada, que lo ven con buenos ojos que desde niñitos estén tocando la trompeta, la marimba, cosa que en otros lados no es así, ¿no? Entonces, la oportunidad que tienen los muchachos que nacen acá de tener los instrumentos musicales desde temprana edad es lo que hace que tengamos una formación musical de excelencia en el sureste del país. Esa es mi teoría. Claro. Ahora, claro, muchas veces no se salen de lo familiar, de estar con su comunidad, pero esos alumnos que se van a la UNAM a estudiar música, a especializarse, o por lo menos a otro lugar donde los estudios son más formales, llegan a niveles mundiales, ¿no? Ahí tenemos trompetistas de Oaxaca, trombonistas de Oaxaca que son ganadores de concursos mundiales. Aquí tenemos marimbistas, tenemos cantantes chiapanecos que están en otras partes del mundo, Europa, y que los invitan, y que ¿por qué? Porque sí, realmente es un talento y es una formación que llama mucho la atención a nivel global. ¿Qué nos falta? Falta descentralizar en los lugares donde hay mucho presupuesto, y mandar un poco más de dinero acá, y también recurso humano, claro, porque necesitamos más recurso humano para formar tanto talento que hay. Claro. Porque de verdad, levantas una piedra y hay un músico. Alguien haciendo música o haciendo músico, sí, o cantando. Yeah. O cantando muy bien. O sea, hay voces que ahí somos potencia, no lo estamos aprovechando como estado. Y no solo hablo de Chiapas, hablo también de Oaxaca. Claro. Maestro Luis Navarro, recuerdo que en una lectura de una biografía de Tchaikovsky en mi niñez se decía que Tchaikovsky había sido un compositor que había aprovechado toda la música popular rusa de la época y había hecho grandes obras. ¿Qué pasa en el caso de Chiapas? ¿Se ha aprovechado la música popular, los sones de marimba? ¿O cómo impacta en un compositor estar en contacto con esta música tradicional del estado? Lo que dices es bien cierto.
Y fue el gran dilema que tuvieron los Estados Unidos cuando empezaron a forjarse como nación, ¿no? Porque ellos, después de su guerra civil, que casi se separan, dijeron, bueno, ya, vamos a establecer los Estados Unidos de Norteamérica y vamos a empezar a ser poderosos, vamos a empezar a traer a los mejores de cada rama. Y se vieron en el conflicto de que musicalmente, pues, no tenían realmente una identidad. ¿Cómo hacer una identidad? Y de ahí, bueno, se desenlaza otra historia. En Chiapas sí tenemos identidad. En Oaxaca hay identidad. En el país tenemos identidad. No la estamos aprovechando. Tchaikovsky hizo bien. Agarró los cantos folclóricos rusos. Béla Bartók hizo lo mismo que en Hungría. Pero nosotros, no sé en qué momento esa línea la rompimos, porque sí lo llegamos a hacer. René Ruiz y su Rapsodia Grijalva se deriva de música popular chiapaneca, y así hay muchos, Daniel García Blanco, hay muchos ejemplos de gente importante que hizo cuestiones retomando elementos de la música popular, pero en algún momento se rompió eso, Luis. No sé si en los 80s, en los 90s, sí hubo nacionalismo. Chávez peleó por esos, Moncayo fue su alumno, Ponce se fue a estudiar a Europa para llegar y darle otra estética a nuestra música popular. Pero en algún momento se rompió, lo hemos olvidado. Aquí lo que estamos enseñando en la Facultad de Música son dos programas, el de clásico y el de jazz, pero el de jazz no es solo jazz, se llama licenciatura en jazz y música popular, porque es un elemento que queremos estar ahí insistiendo a los alumnos que lo tenemos a la mano y que lo tenemos que seguir promoviendo. Sí, ¿no? quiero comentarles que una de las cosas que me agradaron muchísimo en ese concierto sobre el cual se menciona al inicio de este programa fue distinguir un poquito estas notas musicales de la música tradicional chiapaneca que tú has utilizado. Y mi sensación es de que hace falta mucho más y hace falta difusión. Ahorita nos hablabas del maestro René, del maestro García Blanco, pero en realidad en las aulas, en la escuela en general, no tenemos conocimiento de ellos, ni mucho menos están en casa, sonando en los espacios musicales institucionales, en la radio. ¿Cómo verías utópicamente un mundo, una atmósfera musical en nuestro estado? ¿Y en qué sentido beneficiaría a su desarrollo? El día que el gobierno de Chiapas se dé cuenta que somos un potencial turístico, no por los recursos naturales, que eso ya todo el mundo lo sabe, no por su arqueología, que por eso nos visitan, sino por su cultura gastronómica, literaria, plástica y musical, ese día vamos a ser ricos en turismo. Pero ¿cómo se promueve el turismo? Pues haciendo bienales, haciendo festivales, invirtiendo dinero en eso. Eso es el principal tesoro que tenemos. Si llegáramos a tener esa conciencia, Luis, Chiapas se va a primer mundo en cuestión de 15, 20 años. De verdad, yo tengo mucha fe y por eso sigo en Chiapas y por eso me aprieto el cinturón y digo, algún día tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Dónde hay menos recursos? Aquí en esta universidad, en la cultura. No puede ser que uno vaya a la Secretaría de Cultura que está aquí al lado y se estén cayendo los techos, que entre nosotros no nos ayudemos. Hay un compositor allí que se llama Luis Navarro, tiene una obra, vamos a ponerlo en el Festival Rosario Castellanos, vamos a llevarlo, vamos a presumirlo que es un producto que surgió en Chiapas, que se montó en Chiapas, que se creó en Chiapas, que es con música interpretado por chiapanecos, y que no se esté haciendo. Entonces, la verdad, sí es triste, tenemos que cambiar esa mentalidad. Claro. Yo me imaginaba ahorita que te estaba escuchando que hubiera academias de música y de artes en la mayoría de los poblados de Chiapas, ¿no? Que podría ser las casas de la cultura, deberían funcionar para eso. Sí. Y que efectivamente, imagínate que viene un visitante a Chiapas y una tarde, en vez de pensar únicamente en el Parque de la Marimba, se va a un lugar donde están
ensayando los muchachos, otros están con un grupo coral, o sea, en esta atmósfera musical. Yo quiero decirles que va a parecer invitación turística, pero cuando tengan oportunidad de venir a la Escuela de Música de la UNICACH y ver el clima cultural que se disfruta, que los mismos muchachos y los maestros crean y forman todos los días, es una experiencia espiritual y estética de primer orden. Hoy no sabíamos, el maestro Luis Navarro y yo, si hacer esto en el interior de un aula o debajo de uno de los árboles de mango que están allá, y al fondo escuchando a algunos de los muchachos que están practicando el violín o la marimba u otra cosa, ¿no? Sí, yo imagino que estos jardines culturales, si realmente proliferaran en el estado, daríamos otra imagen, otra faz también, para nosotros primero, para nuestros niños y también para los visitantes. Lo digo, o sea, no son ocurrencias, Luis, lo digo con conocimiento de causa. Me tocó la fortuna de dirigir esta escuela, bueno, ya facultad, en el año 2008 al 2013. Y dirigiendo, siendo director, tuve oportunidad de hacer cosas que como profesor es imposible. ¿Cómo promover los festivales? Hicimos festivales de música que nunca se habían hecho, uno llamado Pash Fest, donde vinieron músicos de todo el mundo, y que se empezó en ese momento, y repito, no lo digo sin conocimiento, soy testigo, y así como tengo muchos maestros, testigos, compañeros, que en esos años, hablo 2011, 2012, empezó Chiapas a hacer noticia a nivel nacional, y empezaron a venir, lo que nunca había pasado, a venir gente de Ciudad de México a estudiar acá, gente de Monterrey a estudiar a Chiapas, de lugares donde económicamente es otro presupuesto, te va mejor, tienes más opciones, pero se vienen acá porque empiezan a decir, ¿qué está pasando en Chiapas? Porque hay festivales, están llegando buenos maestros y hay mucho nivel musical. Eso le interesa a los estudiantes de música y a los profesionales, y empezaron a venir. Entonces, la Escuela de Música empezó a hacer que la UNICACH brillara como nunca había brillado en su historia. Hablo del año 2011, 2012, 2013. A la fecha, insuperable. Y que me perdone quien me esté oyendo, pero la UNICACH, en lugar de ir para arriba, yo no veo cómo encontrar la salida. Estaba brillando la universidad, Luis, a nivel nacional. No lo digo yo, lo dice la gente que empezó a ver qué está pasando en Chiapas. Bueno, mucho tiene que ver qué estábamos haciendo en la escuela. No lo hacía yo solo, simplemente como director puse el camino para que los demás maestros pudieran hacer cosas. A mí me tocó conseguir recursos, pues iba a conseguir recursos, incluso al Poder Judicial, a poderes donde no tenía nada que ser un director de música, pero pues es la única manera, tocando y, sí, me interesa, por Chiapas, ahí te van 30, 40, 50 mil pesos. Y trajimos grupos de primer nivel, y ya Chiapas no solamente era un referente en la marimba, empezó a ser referente con su orquesta, con los grupos de cámara, con los cantantes, con los alientos. Vaya, cambiamos el rumbo de la historia y empezó a funcionar, y llegaron maestros de Checoslovaquia, llegaron maestros de Japón, de Estados Unidos, se maravillaban. Claro. Esto empezaba a sonar. Después se empezó a ir en picada, y es por la gente que entra a las instituciones. Que no tiene las características adecuadas, no tiene la camiseta puesta, no tiene el impulso cultural, y no tiene la capacidad de la gestión, porque hace rato que tú decías, la federación no nos da, pues es un trabajo desde acá de gestionar, como ocurrió en esa etapa que mencionas. Por supuesto, porque en equipo, yo puedo tocar en el Poder Judicial y que me den 20 mil pesos, pero si mi superior, si mi jefe no consigue los otros 300 mil, pues no hacemos gran cosa, ¿no? Claro. Ahorita no podemos conseguir ni los 20 mil pesos. De ese tamaño está la situación crítica. Claro. Entonces todos esos talentos, todos esos cerebros están parados, estamos parados, me incluyo por supuesto, porque insisto, o sea, si hay festivales poquitos, pero se hacen cosas, pues debemos incluir a la gente local.
porque no hay forma de traer gente de fuera. Sí, y también otra cosa, tuve la experiencia también en la realización de festivales artísticos, y otra cosa muy importante es no únicamente dar el espectáculo, sino también aprovechar a quienes se presentan para dar las clínicas, para dar los talleres, para darle formación también a nuestra gente que no tiene posibilidades de ir a especializarse a otros lados, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y tiene que ver con el tema didáctico, de la educación, de la formación. Fundamental, fundamental. La Facultad de Música, le sigo diciendo escuela ya por costumbre, pero la Facultad de Música tiene grupos artísticos, así como solistas, que pudieran llevar su granito de arena a la Casa de la Cultura de todos los municipios del estado y cambiar mentalidades, de verdad, de verdad. Te voy a platicar una experiencia. 1998. Sí. Tuve el privilegio, la fortuna de ser director de la Casa de la Cultura de Comitán. Nuestro grupo de marimba, los niños, vinieron al concurso estatal de marimba, pero el maestro, un maestro de gran tradición y a quien respetamos mucho, no había tenido la formación académica y no les enseñó solfeo, él tocaba de oído. Bueno, el caso es que venimos a un concurso estatal de marimba y los niños, la primera etapa y lo que tenían preparado fue muy bien, pero cuando ya tuvieron que interpretar mediante partituras, con nota, pues se rezagaron y se quedaron. Entonces yo invité a 2 egresados de la escuela de música en ese momento a que fueran a la Casa de la Cultura de Comitán los fines de semana a enseñarles solfeo a los niños y lenguaje musical. Bien. Quiero decirte que al siguiente año que el maestro aprendió, después de tantos años de ser marimbista, aprendió también a leer las partituras, esos niños fueron los campeones estatales de marimba. No lo dudo. Entonces, no entiendo por qué no se hace este trabajo en general, con apoyos, con becas a los egresados de la Escuela de Música, pero en fin, pues... Es que para eso es la Secretaría de Cultura, para eso debería de servir. Ahora yo veo, con todo respeto para la secretaria, que se toma fotos con todos los presidentes municipales. Para eso son los presidentes municipales, ¿cierto? Claro. Oye, con el culto, tráenos algo aquí un domingo, un sábado, un viernes, para que los habitantes de este municipio tengamos oportunidad de escuchar un violín bien tocado, música de otro mundo, como Vivaldi, como Tchaikovsky, otras cosas. Pero estamos fallando en ese sentido. Maestro Navarro, déjame preguntarte algo. Seguramente muchos de quienes están viendo este programa tienen la idea de que un compositor podría ser como un Paganini, como cualquier otro compositor que no le interesa la realidad, que vive para su arte, pese a que vive con una gran desventaja económica y que únicamente necesita su cuarto, su biblioteca, su departamento, su casa para crear. O sea, tenemos un poco esa idea romántica de un compositor. ¿Qué ocurre en la actualidad? ¿Qué has visto entre tus colegas, tu propia experiencia? No, esa idea romántica creo que se está desechando, aunque todavía hay mucha gente que sí lo piensa de esa manera. Un compositor es un diseñador sonoro, que por supuesto tiene que expresar lo que siente, lo que necesita que la gente escuche de su alma, ¿no? Hay 2 tipos de compositores. En Chiapas los que más podemos encontrar son los compositores de canciones. La canción popular, que es la que lleva letra y música, no es mi especialidad. Yo me dedico a la composición instrumental solamente, que con sonidos podamos expresarnos. Pero sí, Chiapas tiene compositores de primer nivel. Me atrevo a decir que los más importantes del país e incluso a nivel mundial, ¿no? Porque un Alberto Domínguez Borrás con un tema como Perfidia o Frenesí tiene récord Guinness en versiones grabadas, ¿no? Una canción con letra y música, la más grabada en el mundo, junto con Bésame Mucho.
Entonces el maestro Jorge Macías de Villaflores, también un extraordinario compositor de canciones. Ellos expresan, pues obviamente una letra te da perfectamente la idea de qué es lo que quieres decir. Cuando no ponemos letra es más difícil entender, y uno tiene derecho a entender lo que se le plazca cuando escucha una música instrumental, ¿no? El diseño sonoro, o que lo que es la orquestación, es donde viene el arte del compositor para tratar de expresar mi idea a través de ciertos instrumentos musicales, ¿no? Porque no es lo mismo la idea la sidó en marimba que la sidó en el violín, que la sidó en el piano. Entonces, al conjuntar, al mezclar esa orquestación, es como uno va haciendo que el receptor vaya entendiendo la idea a la que quiero llegar, a la que queremos llegar como compositores de música instrumental. Pero ¿cómo se hace? Cuéntanos un poco tu experiencia personal. Dicen que Vargas Llosa dice que él se levanta a las 5 de la mañana, se pone a escribir 8 horas y luego ya hace su vida normal. ¿Qué pasa en tu caso? ¿Cómo llegan el sonido, la melodía, cómo la plasmas y cómo después vas a orquestar y al cuaderno pautado? Fíjate que muchos la disciplina de la composición. Así como Vargas Llosa, también el maestro Arturo Márquez, famosísimo, creo que es ahorita el compositor más famoso de México. Él también dice: yo me levanto a las 5 de la mañana porque es la hora en que no hay ruidos, y la disciplina es la que hace que me lleguen las ideas, y de 5 a 8 luego desayuno, y luego me sigo hasta las 3 de la tarde y ahí le paro. Muchos creadores trabajan así. Yo lo he intentado, pero no puedo. No me da el cuerpo ni la energía. Doy clases de 8 a 2, a veces hasta las 7 de la tarde estoy aquí. Entonces es muy difícil tener. También es gente que tiene apoyos, ¿no? Que el país les da una beca, un apoyo para que se dediquen a eso. Y uno es un ser humano que tiene que levantarse, trabajar, atender obligaciones. Yo considero que soy un compositor más machetero, que si puedo trabajar hoy 1 hora, esa hora aprovecho, hago un borrador, un esquema, y si pasan 3 días y no puedo seguirle, pues es por compromisos, pero al 4.º día retomo esa idea y hago otras 2 hojas, y así poco a poco. La suite que tú escuchaste fueron 2 años de trabajo así, en ese sentido. No diario, pero sí sentarme con la idea de que tengo que avanzar. El día en que pueda tener yo el privilegio de tener un apoyo gubernamental para dedicarme a la composición, las cosas obviamente no tengo que estar dando clase a las 8, a lo mejor podría concentrarme en un método de trabajo como el de Vargas Llosa o el de maestro Márquez. Se dice que muchos de los escritores, sobre todo del siglo XIX, llevaban una libreta de notas, sí, y las ideas. Yo me imagino que ahora llevan el celular y graban de voz, ¿no? lo que se les ocurre o lo que les llega a la mente. En tu caso, ¿estás dormido, despiertas, llega una melodía, alguna composición, y sobre eso desarrollas, o te sientas y llamas a las musas y continúas? Es muy difícil llamarlas. Más bien el asunto es tener el motivo por el cual vas a trabajar, ¿no? Ya sea que lo grabes efectivamente en un celular porque te llega la idea, a lo mejor en un sueño o caminando por la calle, ¿sí? O que lo escribas y luego lo retomas, y sobre eso. Si te sientas con el papel en blanco y quieres que vengan las musas, la verdad, en mi caso, se pierde el tiempo. No llego a nada, ningún objetivo está plasmado ahí. En cambio, me funciona muy bien. Todo eso que ves ahí, todos esos papeles, son borradores. Entonces, ¿qué necesito? Tiempo para agarrar un folder, ponerlo aquí. Este borrador quedó nada más de 3 líneas, hay que darle forma. Y ahí empieza el trabajo de un compositor. Te voy a hacer una pregunta que
está muy aventurada, pero ¿por qué un compositor compone? ¿Por la satisfacción de que lo escuchen en un concierto? ¿Porque hay una voz interior que lo obliga a decir las cosas con una composición? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la composición? Yo creo que es una necesidad de expresión que tenemos los que nos gusta los sonidos. Combinar sonidos es a mí en lo particular me da mucho placer combinar sonidos y me urge hacerlo, me urge decírtelo y decírselo a los receptores, porque cuando prendo la radio o escucho un disco, a veces digo, se pudo haber estado mejor si combina ese acordeón mejor con este otro instrumento. Bueno, pero eso no lo hizo la persona que grabó, ¿no? Eso lo puedo hacer yo. Entonces, esa necesidad de expresarlo es lo que me lleva a escribir música. Y ahora, no es algo nuevo, requiere técnica, sí. O sea, si tú vas a escribir letras de canciones, hay tips, figuras literarias, metáforas que puedes aprender cada vez a hacerlo mejor. Es igualito con los sonidos. O sea, hay versos musicales. Ajá. Hay motivos musicales, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esos combinados crean intervalos y esos intervalos los puedes ir ampliando en un discurso que dure 3 minutos o que dure 40 minutos. Beethoven, la famosa quinta sinfonía del ta 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 ta, ese motivo lo escuchas en toda esa sinfonía, en diferentes lugares, de diferentes formas, pero ahí está la arquitectura de un compositor. Ya estamos hablando de un compositor genial, ¿no? En ese caso, pero más o menos esa es la idea, de ir tomando, que requiere técnica, sí, pero también tienes razón, cuando estás trabajando en un verso o en un motivo musical y estás 100% concentrado, como que esa energía que tienes hace que las musas, o hace que Dios, o hace que alguna energía que no esté en ti, de repente te lleve por otros lados. Y es donde entra lo que unos llaman, estás loco, esta es una locura. No, es que no tiene nada que ver con la técnica ni con el intervalo que habías pronunciado antes, no. Pero es algo que me llegó y me gustó porque me llegó de la nada. Claro. Y entonces eso también existe en la composición. Claro. Maestro Navarro, hay sonidos elementales en la naturaleza que un compositor escucha. ¿Se sujeta a ellos o de alguna manera de pronto también tiene esta actitud un poco de demiurgo de decir, vamos a recomponer estos sonidos y reacomodarlos, como jugar con unas piezas y volver a acomodar? O sea, está ahí el gran incentivo también de los ríos, de los bosques, del viento. Exactamente, ese fue un incentivo tremendo para los compositores clásicos, románticos, el mismo Beethoven, su sinfonía pastoral y todo el campo que se escucha ahí, Vivaldi, los pájaros, la primavera. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, pues también está el tráfico, también están las fábricas, también está el ruido citadino, el aire acondicionado, todo eso se plasma, todo eso lo podemos plasmar también en sonoridades, ¿no? Entonces ya se hace música también para instrumentos de percusión, de multipercusión, donde uno escucha precisamente los sonidos de una gran ciudad, no solamente el campo. Entonces, todo donde uno pueda tomar vuelo es válido, todo. Pero el objetivo final siempre es expresar tu idea de diseño sonoro para que el público conozca tu idea particular, no la de un compositor que ya existe, ¿no? Sino la tuya. Y eso es lo difícil. Se da una comunión cuando tú expresas con tu música, tu composición, y el público receptor siente, vibra, es ese momento como de una epifanía especial. Exactamente, yo siento que sí. Yo siento que sí porque Pero sobre todo en el jazz, digo... Bueno, claro. Estar sobre la marcha...
La gran ventaja de ser intérprete de tu propia obra, en este caso, como bajista, es que tengo al público de frente, ¿no? Si yo escribiera para una orquesta, pues tengo al público a mis espaldas, ¿no? Estoy dirigiendo a la orquesta pero como intérprete estás viendo la reacción del público. Estás viendo, no solamente que mueven el pie porque les gusta el ritmo, sino que a veces sus caras se transforman por la melancolía de los sonidos que están escuchando o los recuerdos que les traen. ¿Y los manipulas un poquito? Claro. Claro, porque... gran titiritero de la sala. No hay que olvidar, Luis, que los músicos se nos ha olvidado también, no solamente los compositores, los músicos en general, somos magos. Pero en algún momento, se perdió también esa idea. Pero un buen músico, obviamente, disciplinado y dedicado a su arte, es capaz de hipnotizar con su arte al que lo está escuchando. Te quiero confesar que eso ocurrió cuando yo asistí a ese concierto. Sí, se dio esta suerte de hipnosis colectiva. Sí, uno lo puede hacer siempre y cuando estén los sonidos adecuados y las personas también adecuadas, ¿no? Porque si no quieres que te hipnoticen, no te hipnotizan. Claro. Pero sí somos magos en ese sentido. ¿Y qué pasa con tus compañeros del cuarteto? ¿Los ves cómo están interpretando? ¿Y cómo se da esa comunicación? ¿Se da una comunicación visual, gestual, o es la música que de pronto impacta? Bueno, en el caso de la obra que escuchaste, que es la Suite Mexicana, son 2 cuartetos que tuvimos un montaje largo, una obra que tardamos en montar pues prácticamente 2 meses. En el 2019 la estrenamos, luego vino la pandemia y ahorita la estamos retomando. Pero vaya, fue un proceso largo. Una vez montada, pues ya las partes se pueden manipular, ¿no? Porque primero hay que leer lo que está escrito y después ya empezar a hacer las observaciones y todo esto. Pero sí, es una música que está toda escrita, pero con una interpretación muy particular que le da cada Se da el caso de que el estado de ánimo también es importante del ejecutante, de que de pronto, como le pasa a uno, quizá un día no quiero hablar con nadie, y llegó la visita a la casa, no tengo ganas de ponerme a conversar, me retraigo un poquito. ¿Ocurre eso o no les está permitido? No debería ser. O sea, sí nos ocurre a todos como seres humanos, pero un intérprete debe salir al escenario y poner su mejor ejecución ante todo. Pero sí afecta, por supuesto que sí afecta. La frase famosa del show debe continuar se refiere precisamente a eso, ¿no? Hay momentos muy tristes que uno pierde un familiar, un ser querido, y que tiene que salir a escena y actuar o tocar, y bueno, pues el público no tiene la culpa. Claro. ¿Qué pasa, pensando y retomando lo del show debe continuar, qué pasa cuando ya trabajaron estos 2 cuartetos durante 3 meses y están casi a punto de presentarse y uno de ellos tuvo un problema familiar, de salud? ¿Existe la banca esperando ocupar el lugar? ¿Qué te ha pasado? Pareces mago. ¿Nos ocurrió? Pues sí, nos ocurrió. Imagino, o sea, mantener a este equipo de los 8 integrantes 2 años, 3 años, no creo que no se puede, no se puede. Nos ocurrió, teníamos un compromiso en Veracruz y uno de los integrantes del grupo de jazz amaneció incapacitado, enfermo, mal del estómago, no podía viajar, imposible. El problema fue que sucedió el día que nos íbamos a ir. O sea, sí, claro. Estaba el chofer iba a pasar por nosotros a las 8 de la mañana y él a las 7 llamó, ¿saben qué? Sí. Bueno, aquí lo que ayuda mucho es que la obra pues ya estaba ensayada, ya estaba montada. Conseguimos un sustituto que leyó en el concierto todo a primera vista, Sergio, le mandamos saludo. Pero bueno, no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es hacer trabajo en equipo y estar con la confianza de que ya ensayaste previamente lo que vas a leer, ¿no? Claro.
En este caso, pues conseguimos aquí en la facultad hay muchos marimbistas, vibrafonistas de buen nivel, y en ese momento conseguimos otra persona. Pero bueno, la obra ya está escrita, la obra puedo faltar yo y alguien más la va a tocar. Y de eso se trata, que la composición también se salga de tu salón, de tu vida, y que pertenezca al mundo, ¿no? Claro. A otros países, a otros músicos. Claro. En este caso la suite mexicana lo que intenté hacer fue un concierto didáctico donde recorremos la historia de la música mexicana a través de varias citas que se dan de compositores que para mí han sido pues claves, ¿no? Como María Grieber, como Álvaro Carrillo, como Guti Cárdenas. Y quiero decirles, una propuesta muy novedosa, porque yo le decía al maestro Navarro que hay quienes no apreciamos la música en la primera ocasión que la escuchamos, sino nos tenemos que ir familiarizando con ella. Y a mí me ocurrió con la suite mexicana el que se me hizo tan familiar, y estos motivos musicales que ya están en nuestro subconsciente o en el inconsciente, que significan una ruta para caminar sin duda. Pues ojalá que tu ruta sea estar en Chiapas, seguir formando a otros estudiantes, y que sea la composición. Y yo creo que a diferencia de esos dos cuartetos y de una orquesta, creo que sí hace falta tu trabajo, como el de otros muchos maestros en la Facultad de Música. Y esperamos seguir conociendo tu obra, por supuesto. Muchas gracias por lo que nos has dado a los chiapanecos y al mundo en general, ¿no? Porque esa es la gran característica del arte, que tiene que ser universal. Exactamente. No, al contrario, gracias por pensar así. Es importante que veamos todas estas manifestaciones como eso, como un regalo que lo doy yo, o lo das tú, o lo da el de al lado, pero lo trascendente de esto es que está ocurriendo en este lugar, ¿no? Que este lugar bendito nos está trayendo muchas buenas noticias en ese ámbito artístico, y que sí, pues vamos a seguir colaborando con la institución, sobre todo con la formación de nuevos jóvenes en el ámbito tanto interpretativo como de la composición. Se van a hacer, yo calculo eso, de lo que te había dicho, 15 o 20 años cambiando visiones y expectativas para que este lugar sea otra vez como que punta de lanza a nivel nacional en cuestión de turismo cultural. Oye, fuiste impulsor de la carrera de jazz aquí en la escuela, en aquel entonces, ahora Facultad de Jazz, sin duda. Sí. ¿Crees que podremos hablar dentro de esos 10, 15, 20 años de un jazz con características chiapanecas, o ya está ocurriendo? Cuando estudié en el 91, 90, en el año 90, estudié jazz en la Ciudad de México. Fue una locura, porque no existía la licenciatura en jazz. Yo estaba estudiando música clásica formalmente, y bueno, había un taller de jazz dentro de la misma Escuela Superior de Música, y me encantaba lo que hacían y cómo se escuchaba, y esos sonidos me llamaron. Y cuando de repente me di cuenta, ya estaba en todas las clases de jazz, me metí de lleno al taller de jazz, pero dejé mi licenciatura formal, ¿no? El jazz en México, bueno, el jazz en general es un género musical muy nuevo, si lo comparamos con la música clásica occidental. Nació en el siglo XX. Estamos escuchando aquí en este momento en uno de los salones. Aquí está, ¿no? Vecinos, ahí están ensayando. Entonces, yo creo que un jazz mexicano seguramente en 20 años lo tendremos. Un jazz hecho en Chiapas tardará un poquito más, tal vez. Pero primero viene el mexicano. Ya se están dando
Sí, como el jazz latino, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que en México ya están ocurriendo, a lo mejor no hay que esperar tanto tiempo, porque ya están ocurriendo cosas importantes a nivel global. El baterista que hizo la música de Birdman, Antonio Sánchez, un baterista que estudió en Estados Unidos, pero que es mexicano, está haciendo cosas de jazz muy interesantes, originales, y hay muchos músicos locales también que creo que van a dar mucho de qué hablar. Pero primero, el jazz mexicano, jazz mex o no sé cómo llamarle, pero un jazz con identidad nacional creo que es lo primero que va a ocurrir. Y en Chiapas o Oaxaca está el paso que sigue. Yo creo que ahí es donde está la respuesta. Sí, por ahí hay que apostarle. Oye, me surgió la duda. ¿Hay una fonoteca dentro de la UNICACH? ¿Hay un programa de radio que difunde el trabajo y el quehacer de los ejecutantes y de los compositores chiapanecos, donde podamos oír y enterarnos y todo eso? ¿O cómo le hacen los chavos para enterarse? Porque no tenemos ni siquiera un libro o una publicación que hable de la historia de la música en Chiapas así con esta amplitud. Con esta amplitud no, creo que no. Tenemos fonoteca, sí, tenemos aquí en biblioteca un lugar con muy buenos discos, claro que sí, hay. O sea, pero ese es para la persona que visite aquí la biblioteca. Claro. O sea, uno de tus alumnos de pronto escucha por primera vez que existe Chick Corea. Sí. Y entonces, ya sé que lo voy a encontrar en la fonoteca. Sí, ahí hay material. Y en la radio, la universidad tiene radio 102.5 de FM. El maestro Rudy Maza, que lleva ya muchos años con su programa Polvo de Estrellas, no solo en Radio UNICACH, sino también en Radio Estatal, pues es nuestro principal impulsor de difusión de jazz aquí en el estado. Pues están invitados a seguirlos. Sí, en la radio y a contribuir en la medida de lo posible con esta gran universidad que es la UNICACH y sumarnos al quehacer diario de maestros, docentes, alumnos y la gente que trabaja para ofrecer una gran universidad a Chiapas y al país, ¿no? Sí, la verdad que la UNICACH, la parte de artes de la UNICACH es única a nivel sureste, y se los digo también con conocimiento de causa. Tenemos alumnos de Oaxaca, mucha gente de Oaxaca que aún teniendo escuelas buenas allá, prefieren venir a estudiar acá, porque aquí les damos un título profesional en estudios de música popular y jazz. Eso no lo tienen en Oaxaca, ni en ningún lugar más que en México y en Veracruz. No, y tenemos allí los países centroamericanos que bien podrían sus alumnos estar estudiando acá, que yo creo que ha de haber alumnos también. Hemos tenido alumnos exactamente salvadoreños, guatemaltecos. No vienen mucho por la cuestión, o sea, la universidad es prácticamente gratuita, pero la manutención, claro. Sí, hay que pagar. Ahí están los fondos que tendrían que ofrecer, ¿no? Las instituciones, la iniciativa privada, pero todo es trabajo de gestión sin duda. Totalmente. Pues maestro Navarro, muchísimas gracias por esta deliciosa y musical conversación. Se me pasó como muy rápido todo. Ojalá que a ustedes también les haya gustado esta conversación y les haya despertado el interés por la música y algunas curiosidades más que pudieran presentarse, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa de Entre Tejas. Nos vemos pronto, cuídense mucho, que estén bien. Gracias. Gracias a ti.